un poco más claro ahí, Kelly, o podemos ir puntualizando tal vez esta perspectiva. ¿Qué más quiere, a qué más quiere referirse? Tal vez si no está del todo claro o no Sí, comprende del todo. sí, sí, esa parte sí me queda más o menos claro, pero lo que no me queda claro es cómo le contraponía a la mano invisible o sea, lo de la oferta demanda, le comparaba con las clases sociales. Ya, es decir, esta perspectiva marxista con la escuela clásica, no con la escuela neoclásica. Ya, ¿qué nos decía Adam Smith? Adam Smith plantea la perspectiva principalmente de la mano invisible, de esta oferta y demanda. Para Marx, la división entre ricos y pobres genera competencia, no la posibilidad. Podemos ir puntualizando. Esto es, señor Vilca, por si acaso, el trabajo que estábamos tratando de hacer. No se olviden, por si alguien está perdido, profe, ¿qué está haciendo? Y continúo con lo que dijo Kelly para que quede más claro. El trabajo que debemos hacer y que estamos puntualizando aquí es la diferencia entre la escuela neoclásica y la escuela marxista. De economía, ¿sí? Por si acaso, por si alguien está confundido. La compañera me está preguntando sobre las clases sociales y la perspectiva de la ruptura de la mano invisible de Adam Smith, porque la escuela neoclásica de cierta forma se basa en la escuela clásica de economía en algunos de sus parámetros. Entonces, dentro de este término estamos hablando por si acaso. ¿Cómo contrapone Marx la perspectiva de la mano invisible, la oferta y la demanda? Marx dice que la oferta y la demanda no está dado por la competencia entre los individuos. Acuérdense, ¿qué decía la mano invisible? Hay un comercio A. Este comercio A, ¿cómo genera competencia? Según Adam Smith. ¿Alguien recuerda? ¿Podría ejemplificarlo? ¿Cómo generaba competencia? ¿Cómo generaba competencia este comercio? Yo tengo mi negocio vende, qué sé yo, osos de peluche. ¿Cómo genera competencia y equilibrio en la economía, según Adam Smith? Se creaba otro comercio que tenía el valor más bajo. Exacto. Hay un grupo aquí de personas que van a comprar, ¿sí? Vamos a representarlo con estas flechas a las personas que compran. Una de estas personas dice, a ver, no, yo también puedo hacer eso. Y genera un nuevo emprendimiento. Este emprendimiento va a generar un comercio B. Este comercio B va a atraer más personas porque los costos van a ser más bajos. Así se genera competencia. Esto es la competencia. Según la perspectiva clásica de la economía, específicamente según Adam Smith. ¿Cómo se regula? Dice Adam Smith. Aquí hay una mano invisible. Esta mano invisible, buena gente, dice, no, vamos a darle la posibilidad a todos aquellos que se acceden al comercio para que puedan competir. Marx dice, a ver, no funciona así. No es que va a haber comercio A, B, C y ellos van a competir. Es muy ingenuo el pensamiento de Adam Smith. ¿Por qué razón? Porque existen detrás de estos comercios clases sociales. Y si yo tengo mi comercio A, lo que menos voy a querer es que exista competencia. Y la competencia solo va a ser unilateral, es decir, entre yo y mi amigo. No va a ser la competencia entre el que viene a comprar. ¿Por qué razón? Porque el que viene a comprar solo tiene su fuerza de trabajo, no tiene empresa. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, digo, a ver, la vecina vende papas con cuero
pero yo no tengo la posibilidad de generar todos los elementos, ni tampoco de comprar los insumos necesarios para poner un emprendimiento, ¿cómo puedo competir? Es lo que está diciendo Marx. Entonces, no se determina la competencia por la mano invisible ni porque pueda existir esta competencia entre las personas que acceden a los comercios, sino que la competencia está determinada necesariamente en el marxismo por las clases sociales. Los grupos de poder que tienen el acceso a los bienes y los que no. Los que no tienen acceso no pueden alcanzar la misma competencia que los que sí tienen. Eso es lo que dice. Y esta división entre ricos y pobres, clase capitalista, clase trabajadora, proletarios, burgueses, como quieran llamarlos, determina que unos tengan y otros no. Entonces, nunca se llegó a la perspectiva de Adam Smith y yo no me voy a poner, qué sé yo, por ponerlo de una forma sencilla, mi carrito de sándwiches y voy a competir contra, qué sé yo, la gran productora. Voy a ponerme mi carrito de hamburguesas y compito contra McDonald's. Por ponerlo de una forma ejemplificada, ¿sí? Eso es lo que dice Marx. Al fin de cuentas dice, no sean ingenuos, a ver, no funciona así, no es que yo voy a venir con mi carrito sanduchero, luego soy presidente y qué sé yo, una serie de cosas que ustedes saben que pasan casi solo en el Ecuador. Esta es la crítica que está haciendo Marx. Se entiende un poco más la clase social ahí. ¿Alguien más? Otra pregunta. No se olviden, pregunten para ir puntualizando las diferencias que pueden existir entre la escuela clásica y neoclásica y marxista. La escuela neoclásica, al ser también de una perspectiva clásica individualista, pero centrarse mucho más en la matemática, sí va a tomar estas perspectivas. Va a decir, bueno, la competencia está determinada por la oferta y la demanda. Y como está determinada necesariamente por la oferta y la demanda, por lo tanto, el trabajador y las clases sociales no importan. Todos van a poder competir, todos van a poder alcanzar. Y es mucho la mentalidad que tienen países altamente industrializados y de perspectivas capitalistas, que todos pueden competir, que todos van a llegar a ser, qué sé yo, competencia para las empresas. ¿Alguien más? Tal vez alguna otra pregunta, dudas, inquietudes. No se olviden, establecer las diferencias entre la escuela marxista y la escuela neoclásica. Todas estas ideas, Marx, la escuela neoclásica, Adam Smith, John Stuart Mill, los pensadores como Marshall, Walras, van a ir influyendo en la perspectiva que da origen al siguiente tema que nos compete y que es uno de los problemas principales que van a irse puntualizando, que nosotros podemos decir, sí, la guerra fue territorial, o tal vez la guerra fue por la muerte del archiduque, o la guerra es por tener un control, sí, pero los elementos económicos que están detrás son estas escuelas que van a ir tomando fuerza para el impulso de Primera y Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, que será ya la lucha entre el comunismo y el capitalismo. Si tienen dudas, por favor, pregunten. No se queden con dudas. Profe, no sé qué había que hacer. Pregunte. Por favor, pregunte. Después no enviamos los trabajos, no sabemos qué era de hacer, enviamos cosas que no competen porque ustedes no preguntan. Veo en algunos casos que no han enviado el trabajo sobre la consideración del librecambismo y el proteccionismo. Era una consideración sencilla. También va a influir mucho en la perspectiva de la guerra esta visión en cuestiones económicas. Si tienen dudas, pregunten. Vamos con el siguiente tema. Primera Guerra Mundial. Les voy a enviar también un video para que ustedes puedan puntualizar el elemento de la guerra, para que pueda ser un poco más visual esta perspectiva. En este video se sintetiza rápidamente los elementos de la Primera Guerra Mundial de una forma más sencilla, para que podamos nosotros puntualizar la siguiente semana estos elementos que ya vamos a nosotros a delimitar en esta clase. Desde la segunda mitad del siglo XIX, las potencias europeas habían comenzado una carrera
imperialista. Por lo tanto, el tema principal de la Primera Guerra Mundial, imperialismo. ¿Y qué término de imperialismo sobre todo? Acuérdense, veíamos nosotros en una clase el origen de esta perspectiva del capitalismo como un imperio, como una visión de dominio. ¿Dónde está basado o fundamentado esta perspectiva imperialista? En la colonización. Eso le va a dar el plus a esta perspectiva. Bien, en esta carrera imperialista en África y Asia, con el fin de controlar sobre todo la materia prima. Hay es de la perspectiva, el control de la materia prima. Ya se acaba la perspectiva de América, por lo menos de un dominio, un control a través de las colonias, pero se impulsa esta consideración de la colonización en África y Asia. La producción de la industria desde la revolución industrial será fundamentalmente guiada hacia el impulso o la perspectiva de mantener o tener un control y un dominio. Los imperios, después de la unificación europea, determinarán quién va a tener el control, sobre todo de esta materia prima. Y por la disputa que existe de tener este control, se va a dar la Primera Guerra Mundial, fundamentada primordialmente, diría yo, en las consideraciones económicas. Sin la consideración y el estudio económico que nosotros hemos hecho de una forma rápida para comprender las diferentes posturas que se han venido dando, esta perspectiva de la Primera Guerra Mundial tampoco se hubiera dado del todo, porque si nosotros vemos la escuela clásica y la escuela neoclásica, que tiene su impulso en la perspectiva principal de esta guerra, de tener el dominio de la materia prima por la industrialización, entonces no habría esta consideración de esta colonia en África y Asia. A diferencia de naciones como Francia y Reino Unido, Alemania apenas poseía colonias. ¿Qué quería Alemania? Tener mayor control. Nuevamente, perspectiva de todo, la visión que ha sido siempre dentro de la humanidad y que ha generado las guerras, dominio y control. Este control de la materia prima estaba principalmente en países como Francia y el Reino Unido en general. El Reino Unido y Francia tenían el dominio de las colonias, de estas colonias en África y Asia. Acuérdense, ya América no es un punto principal, por lo tanto España no es un elemento que podamos nosotros considerar como importante dentro de esta consideración. Y Reino Unido y Francia ven la posibilidad de tener otro tipo de colonias para mantener la materia prima y tener el boom en lo que es propiamente esta revolución industrial. Quien posee menos colonias, no tiene un dominio importante, es Alemania. Por lo tanto, se va a generar esta lucha. Los capitalistas alemanes, ansiosos de ampliar los mercados para la producción, propugnaron un nuevo reparto colonial. La lucha va a ser principalmente con Alemania y dice algo importante lo que acabo de enunciarles. Capitalismo. Los capitalistas alemanes son los que
dicen, a ver, no podemos nosotros impulsar nuestro, ¿cómo decirlo? En general, la propia empresa, la propia industria alemana, porque no tenemos materia prima. ¿De dónde obtenemos el impulso? Por lo tanto, debemos generar un nuevo reparto. Las colonias no pueden ser solo para Francia y el Reino Unido. Debe haber una nueva determinación de lo que es esta colonia propiamente. Y comienza a surgir en Alemania uno de los elementos, creo yo, importantes en la perspectiva de lo que será propiamente la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el nacionalismo. El nacionalismo surge en el siglo XIX, que se manifiesta de diferentes formas desde la unificación europea. Acuérdense que igual Italia era la conformación de diferentes estados-naciones que tenían diferentes normas, pero se genera una unificación y esa unificación va generando un sentido nacionalista. Francia, que había perdido ciertos lugares, mantenía el anhelo de recuperar otros territorios. Las crisis en los Balcanes aumentaron la tensión entre el Imperio Austrohúngaro y el Reino de Serbia y demás elementos. Vamos a visualizarlo rápidamente. Aquí están los dos elementos primordiales de lo que es propiamente la Primera Guerra Mundial, la Triple Alianza y la Triple Entente. Las dos agrupaciones fuertes que tuvo esta guerra. La parte que pueden observar en azul, que es los Balcanes, la entrada propiamente a Grecia, toda esta parte en disputa, que no se sabía a quién pertenece y que primordialmente es el paso hacia África y Asia y el dominio y el control de los pasos, es lo que principalmente va a irse disputando. No olvidarse que Italia al principio pertenecía a un lado y luego se cambia al otro. Ya iremos puntualizando estos elementos. Pero en el mapa podemos identificar estas perspectivas. Alemania, este imperio alemán y el imperio austrohúngaro son los que van a ir generando una serie de elementos para que estalle la Primera Guerra Mundial. Elementos a tomar en consideración. Ya regresamos entonces al mapa y elementos a tomar en consideración. Primero, control de la materia prima de las colonias en África y Asia. Reino Unido y Francia dominan las colonias, tienen una mayor cantidad de colonias. Alemania y los capitalistas alemanes dicen que no es justo la repartición y debe generarse un nuevo cambio. Francia había perdido algunos territorios en 1870 y mantenía el anhelo de recuperar dichos territorios. Vamos a puntualizarlo aquí para que quede claro también los elementos de la Primera Guerra Mundial. Anterior a la guerra, Francia, en 1870, comienza a tener pérdidas en su territorio, pierde Alsacia, y Lorena. Estos territorios, dentro de las perspectivas, siguen siendo de dominio, control, determinación de pasos y demás elementos. Y otro elemento importante que podemos puntualizar, estos son elementos previos, anteriores a la Primera Guerra Mundial, que también dan origen a la misma. La crisis de Bosnia y las guerras de los Balcanes, este es un elemento importante, guerra de los Balcanes. Aumentan la tensión entre el imperio austrohúngaro y Serbia. No se olviden que aquí Serbia
y el Imperio Austrohúngaro, por este paso, inicia la guerra. Decimos que la guerra comenzó con la muerte del archiduque. Cuando el Imperio Austrohúngaro pide a Serbia que se genere un análisis, una investigación, y los serbios determinan que no se puede dar tal determinación, es el principio de la guerra, pero no es el fundamento. El fundamento es una consideración territorial y económica, sobre todo de mantener el control y el dominio de lo que son las colonias, la producción, el capitalismo fuerte imperial en el sentido propio de tener la mayor cantidad o el dominio de esta manufactura y de la producción de la maquinaria y demás consideraciones, genera la guerra. El auge de la guerra es el hecho concreto histórico, pero está determinado por varios elementos. Podemos nosotros también relacionar estos elementos primordialmente con otra perspectiva. Podemos decir que otro elemento fundamental del inicio de la guerra es la lucha del capitalismo por el dominio y el control mundial. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Todo claro o todo oscuro? Bueno, para puntualizar estos elementos, no se olviden, estoy yo puntualizando algunos elementos. El objetivo de la clase siempre es tratar de relacionar lo que hemos visto, porque Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, ustedes deben haber revisado, obviamente, en todo lo que es el proceso de la educación superior, octavo, noveno, décimo, se ven todos los elementos de historia de una forma rápida, pero la perspectiva es que los elementos que hemos puntualizado los puedan comprender en el sentido propio de este auge de la guerra, para no decir que solo la muerte del archiduque es el elemento principal. A inicios del siglo XX, y no nos olvidemos, años de la Primera Guerra Mundial, ¿a qué año va la Primera Guerra Mundial? Antes de continuar. A ver, vamos viendo. Señor Largo, Primera Guerra Mundial, ¿de qué año a qué año va? No, señor Cárdenas. Tampoco, apagan sus cámaras y se desconectan y no les veo. Samantha, años de la Primera Guerra Mundial. De 1914 a 1918. Ya, gracias. Simplemente recordar o revisar. Ustedes se desconectan, yo asumo y estoy tomando en consideración que ustedes no están en la clase. 1914, 1918. Inicios del siglo XX. Puntos relevantes del inicio del siglo XX. Primera, segunda, sobre todo la segunda revolución industrial, auge de la maquinaria, o la perspectiva del capitalismo ya fuerte. Hablemos primordialmente de un capitalismo basado en los elementos de la escuela neoclásica. La perspectiva del marxismo tendrá un auge posterior, sobre todo al final de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué hecho histórico se da al final de la Primera Guerra Mundial? Sobre todo con lo que ustedes observan aquí, este imperio ruso. ¿Qué pasa? Final de la Primera Guerra Mundial. ¿Alguien recuerda? 1919, después del Tratado de Versalles, después de todos estos elementos que acaban con la guerra. ¿Qué pasa con el Imperio Ruso? ¿Qué pasó con el Imperio Ruso? ¿Cuál es el hecho importante? Porque aquí va a darse un auge nuevamente de la lucha. Capitalismo, comunismo. ¿Qué pasó?
final de la Primera Guerra Mundial. A ver, pregunto entonces nuevamente. Veamos quiénes no están por aquí. Señor Bisuete. No, no está. A ver, vamos entonces a quienes les veo. Señor Torres Joel. Listen Rosén adoptó el comunismo. Ya, ¿cuál es pero el hecho histórico importante? Se adopta, pero ¿cuál es el hecho histórico? Está dentro de lo que me acaba de decir. Para que se adopte el comunismo dentro de Rusia hay un cambio. ¿Cómo funcionaba anteriormente? Dentro de lo que nosotros hemos revisado, la propuesta económica de Marx, cuando se da esta guerra, Primera Guerra Mundial, Rusia es un imperio fuerte que tiene una extensión inmensa y una influencia directa en la perspectiva y dominio del control, pero tiene un problema, una crisis interna grave. Las clases sociales pobres comienzan a ser cada vez más pobres y los zares rusos, los emperadores, comienzan a tener un dominio y una clase social mucho más elevada. La guerra le da la pauta, la Primera Guerra Mundial, a la gente de que hay que generar un cambio más profundo, que el cambio no es solo la determinación de tener un poderío, sino que el cambio debe ser trascendente. Por lo tanto, después de la Guerra Mundial, el Imperio Ruso se fragmenta y comienza la Revolución Rusa, una revolución netamente de índole marxista con Lenin. Con el cambio de estructura y se da lo que será posteriormente la Unión Soviética. Esa Unión Soviética va a ser fundamental para la Segunda Guerra Mundial y sobre todo para la Guerra Fría. Tomen en cuenta que la Unión Soviética comienza a finales de esta guerra mundial. La Primera Guerra Mundial está determinado por dos bandos, la Triple Alianza y la Triple Entente. A inicios del siglo XX, las potencias mundiales formaron o firmaron tratados de defensa mutua para que no haya esta lucha o para que haya la posibilidad de generar una contraparte. La Triple Entente, formada por el Reino Unido, como ustedes pueden observar aquí, Francia, el Imperio Ruso, Serbia y Bélgica, que se unirán posteriormente. Los Estados Unidos, que salvarán el mundo al final de la guerra, como han hecho en las dos guerras mundiales, se unirán a la parte ganadora. Pero en una primera instancia es el Reino Unido, Francia, el Imperio Ruso. Y en cambio, la Triple Alianza, que es Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Italia, que pertenecía principalmente a esta consideración, posteriormente renuncia y cambia a la Triple Entente, pero en una primera instancia será Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Austria-Hungría, húngaro, y posteriormente se separarán, como ustedes ven acá, y se convierte en Hungría, Austria, Checoslovaquia y demás países que pueden observar a la derecha después de la caída de la guerra. E Italia. Italia cambia de bando al final. El enfrentamiento entre ambos
bloques genera la guerra desde 1914 hasta 1918. Vamos a cerrar ahí. Espero que tengan algunas de las nociones. Seguiremos sobre este tema que es importante e interesante dentro de la perspectiva propia de lo que es la visión de este imperio, de esta consideración que cambia toda la forma de entender el mundo. Con eso cerramos y acabamos el video.